Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha tenido a muchos de ustedes preguntándose y especulando durante un buen tiempo. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que envuelve romance, reacciones sutiles pero significativas, y por supuesto a nuestros queridos The Method de Mir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo sobre el amor de The Method de Mir revoluciona la reacción de Can Yaman. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes novedades. Ahora, ¿es exactamente lo que ha revolucionado la reacción de Can Yaman y qué papel juega el amor de The Method de Mir en todo esto? Bueno, imaginen esto. La vida de dos de las estrellas turcas más queridas y carismáticas, cuyas carreras han explotado en popularidad gracias a su química innegable en pantalla. Todos recordamos la magia que crearon juntos en Erkencikus, oh pájaro soñador, ¿verdad? Esa chispa, esa conexión que trascendía la pantalla y hacía que los fans soñaran despiertos, imaginando un romance en la vida real. Pues bien, parece que esa magia, o al menos los ecos de ella, siguen resonando en el universo digital y en las percepciones de los fans, influyendo en cómo se interpretan las acciones de Can Yaman en el presente. Recientemente hemos sido testigos de una serie de sutiles, pero significativos, gestos y reacciones por parte de Can Yaman, que muchos interpretan como una respuesta directa o indirecta a la vida amorosa actual de The Method de Mir. Y cuando digo amor de The Method de Mir, me refiero específicamente a su relación consolidada y pública con el reconocido cantante y compositor turco, Ozan Kök. Esta pareja ha capturado la atención de los medios y de los fans por igual desde que se hizo oficial, y parece que su felicidad y la forma en que Demet está viviendo su relación, compartiendo abiertamente momentos de alegría y complicidad, han provocado una serie de reacciones, a menudo interpretadas en Can Yaman, conocido por su personalidad enérgica y a menudo reservada en cuanto a los detalles más íntimos de su vida privada, ha tenido unos gestos que no han pasado desapercibidos para su legión de seguidores. Han sido en su mayoría interacciones en redes sociales, comentarios dejados en publicaciones, o incluso la forma en que reacciona a ciertas noticias o publicaciones que de alguna manera guardan relación con Demet o con su entorno. A veces se trata de un simple me gusta a una foto de Demet, incluso si ésta aparece junto a su actual pareja, o un comentario escueto pero significativo. Otras veces es un silencio que en el contexto de la especulación constante, grita más que 1000 palabras, o una declaración pública que por su ambigüedad, podría interpretarse de múltiples maneras. Y es en esa ambigüedad, en esos pequeños detalles, donde reside la verdadera intriga que mantiene a los fans en vilo. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que Can ha dado me gusta a publicaciones relacionadas con Demet, o incluso a fotografías de su nueva pareja, Ozan Kök. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Es un gesto de madurez y de respeto hacia la felicidad de su antigua compañera de reparto y amiga? ¿O es una forma, quizás inconsciente, de mantener un hilo, una conexión, por mínima que sea, con alguien con quien compartió un momento tan importante y visible en sus carreras, un momento que catapultó a ambos al estrellato internacional? La interpretación es la clave y los fans, como siempre, se erigen en los detectives más agudos, analizando cada like, cada comentario, cada silencio, como si de un código secreto se tratara. Otro aspecto fascinante es la forma en que Can Yaman ha hablado, o más bien, no ha hablado, sobre su pasado con Demet. Si bien ambos han sido profesionales ejemplares y nunca han aireado trapos sucios ni han protagonizado polémicas públicas sobre su relación pasada, ha habido un aire de misterio sobre lo que realmente ocurrió, o lo que ambos sienten ahora. Algunos sugieren que hubo una conexión profunda, una chispa que trascendió la pantalla y que, quizás, las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras en pleno apogeo y las agendas apretadas terminaron por separarlos. Otros creen que fue una relación más fugaz, pero que dada la intensidad de su conexión en Erkencikus, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores, quienes todavía anhelan verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Lo realmente interesante es cómo la aparente felicidad, estabilidad y visibilidad de The Method de Mir en su relación actual parece haber activado algo en Can. Cuando Demet comparte momentos tiernos y públicos con Ozan, o cuando la prensa publica fotografías de ellos disfrutando de su tiempo juntos, es casi instantáneo que la atención de los medios y de los fans se desvíe hacia las reacciones de Can Yaman. ¿Está él genuinamente feliz por ella? ¿Siente algo de nostalgia por los tiempos pasados?
¿O está simplemente siguiendo su propio camino, ajeno y por encima de todo el revuelo mediático que sus interacciones digitales generan? Consideremos la posibilidad de que el amor de Demet Özdemir, entendido no como un amor romántico actual entre ellos, sino como su estado emocional presente, su dicha, su plenitud personal y sentimental, sea lo que está revolucionando la reacción de Can. No se trata necesariamente de un amor activo y correspondido entre Demet y Can en el presente, sino del impacto que la evidente felicidad de Demet tiene en la percepción y, consecuentemente, en las acciones observables de Can. Es como si la confirmación pública de que Demet está bien, que ha encontrado la felicidad, que su vida sentimental está floreciendo, obligara a Can a confrontar, de alguna manera, su propia situación, sus propios sentimientos, o simplemente a reevaluar el pasado y el legado que dejó su relación con ella. Piensen en cómo las redes sociales se convierten en un auténtico campo de batalla de interpretaciones. Cada me gusta de Can a una publicación de Demet, cada comentario que deja, cada ausencia de comentario en un momento clave, cada vez que sigue o deja de seguir a alguien, es analizado al milímetro por una comunidad de fans extremadamente dedicada y observadora. Un fan podría decir: mira, Can le dio like a la foto de Demet con Oğuzhan. ¡Qué buena onda! Demuestra que es un caballero y que está feliz por ella, sin rencores. Otro fan, con una visión más romántica o escéptica, podría interpretar: está tratando de llamar su atención, seguro la extraña y está intentando recordarle su conexión. La ama todavía. Y así las teorías se multiplican, cada una más elaborada que la anterior, creando una narrativa fascinante y en constante evolución alrededor de la vida de estas dos celebridades. Además de las redes sociales, también hay que tener en cuenta las entrevistas y apariciones públicas. Si bien Can Yaman es generalmente parco en detalle sobre su vida personal, a veces, cuando se le pregunta indirectamente sobre Demet, sobre su relación pasada o sobre lo que opina de sus proyectos actuales, sus respuestas pueden ser sutiles pero reveladoras. Un silencio prolongado antes de responder, una sonrisa evasiva, un encogimiento de hombros, o una respuesta genérica pero con un tono diferente al habitual, pueden ser señales, para los fans más perspicaces, de que hay más detrás de lo que se ve a simple vista. Estas pequeñas interacciones públicas se convierten en material fresco para la especulación. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas adoradas por millones, Demet Özdemir y Can Yaman también son personas con sentimientos reales, con vidas personales complejas. La presión de ser constantemente observados, analizados y objeto de especulación mediática puede ser abrumadora. Por lo tanto, cualquier reacción que veamos de Can, ya sea un gesto aparentemente positivo o una aparente indiferencia, debemos intentar entenderla dentro de este complejo contexto de fama, presión y expectativas públicas. Lo que sí es innegable es el poder de la conexión que tuvieron en pantalla. Esa química entre Sanem y Can en Erkencikus fue tan real, tan palpable, que muchos fans se enamoraron no solo de los personajes, sino de la idea de que ellos, como actores, pudieran sentir lo mismo en la vida real. Y esa fantasía, la expectativa de un amor de cuento de hadas, es precisamente lo que alimenta la especulación sobre sus vidas reales. Cuando Demet se compromete o se casa, como ha ocurrido con Oğuzhan Koç, o cuando Can empieza una nueva relación significativa, inevitablemente la comparación y la pregunta de ¿qué pasará con el otro? O ¿cómo reaccionará el otro? Surgen con fuerza. El amor de Demet Özdemir en este contexto, entonces, se refiere a su vida sentimental actual, a su relación pública y aparentemente feliz con Oğuzhan Koç, y cómo la visibilidad y la aparente plenitud de esa relación están influyendo o generando reacciones observables, aunque sean sutiles, en Can Yaman. No se trata de un amor que está provocando una acción directa y deliberada en Can, sino más bien de cómo la evidencia de la felicidad de Demet, su floreciente relación, está captando su atención, provocando una reflexión, o generando alguna forma de respuesta, aunque sea en el ámbito digital y bajo la lupa constante de los fans. Hemos visto cómo Can Yaman ha pasado por sus propias etapas en el amor y en su carrera. Ha tenido relaciones públicas, ha enfrentado desafíos profesionales y personales, y ha seguido adelante construyendo su propio camino y su marca personal en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Pero la sombra de su conexión con Demet Özdemir, o quizás la persistencia de esa conexión en la memoria colectiva de los fans, parece perdurar. No de una manera negativa, sino como un recordatorio de un capítulo muy exitoso, muy querido y muy influyente de sus vidas, tanto a nivel profesional como personal para muchos de sus seguidores. Entonces, ¿cómo reacciona Can Yaman ante el amor de Demet Özdemir, es decir,
ante la evidencia de su felicidad y plenitud sentimental actual? La respuesta más probable es que reacciona con una mezcla de reconocimiento, quizás algo de nostalgia por los tiempos compartidos profesionalmente, y sobre todo, un evidente deseo de mantener la profesionalidad, el respeto hacia Demet y hacia su actual pareja, y una gestión cuidadosa de su propia imagen pública. Sus gestos como los me gusta selectivos, los comentarios ocasionales o las respuestas mediatizadas pueden ser interpretados como formas de validar la felicidad de Demet, demostrar que no hay rencor ni animosidad, o simplemente de mantener una conexión mínima y respetuosa con alguien con quien compartió una experiencia profesional trascendental y un vínculo que cautivó a millones. Es un baile delicado entre la vida pública y la privada, entre los personajes icónicos que interpretaron y las personas que son en el mundo real. Y en ese intrincado baile, las reacciones de Can-Yaman, a menudo crípticas y sujetas a múltiples interpretaciones, se convierten en pequeños fragmentos de una historia más grande que los fans adoran descifrar, diseccionar y debatir. El amor de Demet Özdemir, al ser una figura pública que irradia éxito y felicidad visible, actúa como un catalizador para estas interpretaciones y especulaciones sobre las reacciones de Can. Es importante recordar una vez más que al final del día, ambos han seguido adelante con sus vidas, forjando sus propios caminos y construyendo sus proyectos individuales. Demet está felizmente comprometida y continuará su camino hacia el matrimonio y la consolidación de su vida personal, mientras que Can continúa construyendo su exitosa carrera internacional, explorando nuevos proyectos y, presumiblemente, viviendo su vida personal de la manera que considera más adecuada. Lo que vemos son solo destellos de sus vidas, fragmentos cuidadosamente seleccionados o, en el caso de las redes sociales, interpretados a través del prisma de sus seguidores y de la narrativa que se ha construido a su alrededor a lo largo de los años. Para concluir, hemos explorado en profundidad cómo la vida amorosa de Demet Özdemir, específicamente su relación con Ozan Koç, ha generado una serie de reacciones y especulaciones en torno a Can-Yaman. Hemos visto cómo sus interacciones en redes sociales, sus silencios calculados y sus sutiles gestos son analizados minuciosamente por los fans, generando teorías sobre sus sentimientos, su estado actual y la duradera conexión que comparten en la memoria popular. El amor de Demet Özdemir en este contexto no es una declaración de amor romántico activo entre ellos, sino la evidencia de su felicidad actual y su plenitud sentimental, que parece resonar en Can-Yaman de maneras intrigantes y, sobre todo, muy comentadas. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme en esta inmersión tan interesante y profunda en el mundo de Demet y Can, y en cómo sus vidas entrelazadas siguen cautivando nuestra atención. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este fascinante tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes las reacciones de Can-Yaman ante la felicidad actual de Demet? ¿Creen que hay algo más profundo detrás de todo esto, o es simplemente el eco de una época pasada? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones, que enriquecen enormemente este espacio. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron tan intrigante como yo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo gigante.